Muy buenas noches, estimada doctora Cruzcaya. Buenas noches, compañeras y compañeros, colegas en general. A continuación voy a hacer una exposición respecto al caso de Azul Rojas Marín y otra versus Perú. Esto es, en atención a la cátedra denominada Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En Brevemente comenzaré con una presentación del caso. Como he mencionado, el caso se denomina Azul Rojas Marín versus Perú y corresponde a una sentencia del 12 de marzo del año 2020. Muy concretamente, a manera de resumen, se puede señalar que esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró internacionalmente la responsabilidad del Estado peruano por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad, a la vida privada, a no ser sometido o sometida a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial de la principal víctima, Azul Rojas Marín, en relación a las obligaciones de respetar y garantizar los derechos sin discriminación y de adoptar disposiciones de derecho interno. En efecto, el tema central de esta sentencia y del caso en general tiene que ver con la vulneración del Estado peruano al derecho a no ser discriminado y concretamente a no ser discriminado o discriminada en relación a la orientación sexual, a la identidad sexual. Esto es porque Azul Rojas Marín, en el momento de los hechos, se percibía o se autopercibía en aquel momento como un hombre gay. Sin embargo, a partir de la consecución de los hechos, ahora se autopercibe como una mujer trans, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre los hechos. Los hechos se subdividen en dos puntos concretos. Por un lado, una primera investigación y luego una segunda. En cuanto a la primera, vamos a mencionar lo siguiente. Con fecha 25 de febrero del año 2008 se produce la detención de Azul Rojas Marín, ¿no? Esta detención fue realizada por agentes estatales de la comisaría de Casagrande. Y estos agentes, señala Azul, pues no habrían atendido la denuncia que presentó en aquel momento. El 27 de febrero del año 2008, Azul presenta nuevamente una denuncia y alega que personal de la comisaría de Casa Grande eh, habrían realizado actos de violencia en su contra el día de su detención, que fue el día 25 de febrero de ese año, ¿no? Además, en aquel momento logró reconocer a tres agentes estatales de la policía que la agredieron, además de uno perteneciente al cuerpo de serenazgo. El 28 de febrero de ese año, del año 2008, Azul rindió una segunda declaración en la cual ratificó el maltrato y añadió que fue violada o violentada sexualmente. El 29 de febrero del mismo año se realizó el reconocimiento médico legal, el cual determinó que Azul contaba con lesiones traumáticas extragenitales recientes de origen contuso y además de fisuras anales antiguas con signos de acto contra natura reciente, ¿no? También se practicó una pericia psicológica, la cual arrojó que la víctima, es decir, Azul, requería de apoyo psicoterapéutico y además esta pericia sugirió que se le practicara una evaluación psicológica forense para los presuntos agresores, es decir, para los agentes estatales. El 6 de marzo del año 2008, Azul realizó una nueva declaración en la comisaría de Casa Grande y precisó que la denuncia era presentada por violación sexual y otros delitos. El 24 de marzo del año 2008, el Ministerio Público dispuso promover una investigación preliminar contra la Policía Nacional del Perú, eh, representantes de la Comisaría de Casa Grande, por el delito de violación sexual. El 31 de marzo también del año 2008, la policía emite un informe indicando, entre otras, que las diferentes denuncias que se habían realizado o que la víctima había realizado, en ese momento decían la presunta, ¿no? Existían contradicciones entre lo vertido en su declaración policial y en sus declaraciones en los medios de comunicación, ¿no? Querían intentar señalar que Azul, en cierto modo, estaba mintiendo en sus declaraciones. Luego, el 2 de abril del mismo año,
el Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria por el delito de violación sexual agravada y de abuso de autoridad en contra de estos tres oficiales de la Policía Nacional del Perú, en agravio, evidentemente, de Azul, considerando en esta resolución, en esta disposición, que existían indicios reveladores de la comisión de los ilícitos investigados, ¿no? Además, se solicitó la prisión preventiva de los denunciados. El 5 de mayo del 2008, Azul solicitó la ampliación de la denuncia y de la investigación por el delito de tortura. El 16 de junio, el Ministerio Público resolvió que no proceder a la ampliación de la investigación preparatoria en cuanto al delito de tortura. Continúa entonces con el delito de violación sexual. El 28 de agosto del año 2008, la primera Fiscalía Superior de la Libertad declara infundada la queja y indica que no se cumplía con los elementos, digamos, los presupuestos para que se haya cometido el delito de tortura a su entender. El 21 de octubre, y ese es un hecho bastante interesante e importante, el segundo despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa requiere el sobreseimiento del proceso contra los tres oficiales, es decir, solicita en buenas cuentas el archivo de la investigación. Y aquí viene un tema, ¿no? El 9 de enero del año 2009, el juzgado de investigación preparatoria de Ascope, en efecto, acoge lo solicitado por el Ministerio Público y declara fundado dicho requerimiento de sobreseimiento y procede pues a un archivo del expediente. Ahora, el juzgado alega en su parte de su fundamentación algunos puntos que considero valen la pena mencionar. El primero era, por ejemplo, que no existía credibilidad en la versión de la presunta víctima, ya que uno de los imputados había participado como testigo en un proceso penal que se dio en contra de los hermanos de la víctima. El segundo era que la gravedad no había sido uniforme con su declaración de los hechos. El tercero, que el 25 de febrero señaló que la víctima había continuado con sus actividades habituales, por decirlo así, y que eso pues no evidenciaba que en cierto modo había sido violentada sexualmente, ¿no? A criterio del juzgado. Y como cuarto punto señala que por falta de inmediatez de la actuación de las pericias previamente señaladas, pues se generaba una duda razonable, ¿no? De que éstas hayan sido ocasionadas el mismo día de los hechos y por los imputados, ¿no? Es decir, pretendía señalar pues que Azul se había en cierto modo autolesionado, ¿no? Es lo que prácticamente sugieren en cierto modo, digamos, en esta resolución, ¿no? El 22 de febrero, perdón, el 22 de enero del 2009, Azul interpuso un recurso de apelación, pero el 23 de enero de ese mismo año fue declarado improcedente porque presuntamente se había declarado de manera extemporánea. Respecto a los hechos de la segunda investigación realizada, estas iniciaron aproximadamente el 20 de noviembre del año 2008 y tiene que ver porque, claro, la segunda Fiscalía Subprovincial del Ministerio Público cumple con las recomendaciones del informe de fondo que emite la Comisión Interamericana, es decir, para este entonces ya se había internacionalizado el caso, ¿no? Y la comisión había dispuesto la reapertura del caso de Azul, ¿no? Para el 4 de diciembre del año 2008, la Quinta Fiscalía Superior dispuso declarar nulo e insubsistente el auto de sobreseimiento, así como todo lo actuado desde la disposición de formalización, ¿no? De la formalización que hemos visto hace un momento en la primera investigación. El 16 de enero del año 2019, la Fiscalía Provincial Corporativa de Ascope solicita al juzgado concretamente la nulidad de todas las actuaciones en el proceso seguido contra los oficiales, es decir, ese proceso en el que se archiva, lo que solicita es que se anule todo ese proceso en el que termina archivándose para volver a investigar. Sin embargo, el juzgado de investigación preparatoria de Ascope, con fecha 14 de agosto del año 2019, resuelve declarar improcedente ese pedido de nulidad, ¿no? Y argumentaba que el caso tenía autoridad de cosa juzgada, ¿no? Y aquí vale un punto importante, ¿no? Señala además pues que a su entender del juzgado, las recomendaciones de la comisión no tienen esa fuerza vinculante como lo tienen las decisiones de la Corte, ¿no? Incluso la Fiscalía presenta un recurso de apelación y alega pues que precisamente la comisión había realizado se había anticipado en cierto modo a lo que podía decir el Estado y había señalado a la comisión misma
y lo repite la Fiscalía, que no se podía alegar el sobreseimiento, la cosa juzgada, la prescripción para justificar el incumplimiento de la recomendación. Sin embargo, bueno, pues no sirvió de mucho los fundamentos. Igualmente, el juzgado mantuvo su posición. Y esto es porque el 3 de septiembre del año 2019, el juzgado, el Poder Judicial, declaró inadmisible el recurso de apelación presentado. Ahora vamos ahora por los hechos vulnerados y los hechos y por los derechos vulnerados y los derechos destacados. En cuanto a los derechos vulnerados, como he mencionado al inicio, tiene que ver que la Corte considera que se ha vulnerado en agravio de Azul los derechos a la igualdad y no discriminación, concretamente el derecho a la libertad personal, a la integridad personal, el derecho a las garantías judiciales y el derecho al debido proceso legal. Y en cuanto a los derechos destacados, es decir, los derechos que se consideran un tanto más relevantes para los efectos de la presente exposición y del caso en sí, tiene que ver con el derecho al debido proceso, el derecho a las garantías judiciales y, en efecto, el derecho a la igualdad y no discriminación. Ahora vamos a desarrollar un poco algunos estándares que considero de relevancia que ha expedido la Corte en relación a este caso concreto y más específicamente respecto de algunos derechos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los estándares respecto al derecho al debido proceso, la Corte señala, por ejemplo, que en aras de garantizar, digamos, las investigaciones por violaciones de derechos humanos, ¿no? Se deben de evitar las emisiones probatorias y el seguimiento de líneas lógicas de investigación, ¿no? La Corte especifica concretamente que los principios rectores que son, digamos, precisos observar en investigaciones relativas a violaciones de derechos humanos deben de ser, por ejemplo, primero, recuperar y preservar el material probatorio con el fin de ayudar, evidentemente, a una investigación penal. Otro es el de identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones, determinar la causa, la forma, lugar y el momento del hecho investigado. Y además que considera que es necesario, dice la Corte, investigar exhaustivamente en la escena del crimen, ¿no? Asimismo, agrega que se deben de realizar análisis de forma rigurosa por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados, ¿no? Y con esto, con la finalidad, pues, de salvaguardar, digamos, la cadena de custodia del caso en sí. El segundo estándar tiene que ver que cuando se investigan hechos violentos, dice la Corte, dentro de ellos como puede ser la tortura, señala que las autoridades tienen un deber primordial y ese deber está referido a identificar si estos hechos violentos tienen como motivación concreta posibles actos discriminatorios, ¿no? Si se motivan en actos o tienen motivos de discriminación, ¿no? Es un deber que tienen los estados en general. Ahora, en cuanto al derecho a las garantías judiciales, hay también algunos estándares, esta vez he considerado dos de relevar. El primero tiene que ver concretamente, pues, que la Corte considera que las agencias de la policía, así como las agencias del Poder Judicial, tienen un deber de ofrecer mecanismos de denuncia accesibles para todas las personas, ¿no? No meramente que estén allí, sino que sean accesibles, que tengan ese derecho de acceso a las garantías judiciales, derecho de acceso a la justicia. Y en segundo punto, la Corte pues ha reconocido que los prejuicios personales y los estereotipos de género pueden pues en efecto afectar a la objetividad de los funcionarios estatales, ¿no? Luego, a partir de esto va a haber una recomendación o una medida de reparación muy interesante que más adelante voy a mencionar, pero en este punto la Corte advierte que existe o pueden realizarse o tomarse decisiones, pues de manera que puedan estar basadas en prejuicios o estereotipos de género, ¿no? Que van en relación con temas de orientación sexual u otras similares. Ahora, en cuanto a los estándares internacionales relativos al derecho, a la igualdad y a la no discriminación, puedo decir, por ejemplo, o considero que hay cinco pilares fundamentales, ¿no? El primero es que la Corte ha señalado que existen formas de varias o múltiples formas de discriminación en contra de las personas LGBTI,
pero que una de las formas más extremas de discriminación, pues, es en efecto las que se materializan mediante situaciones de violencia o extrema violencia también. Un segundo punto es que la violencia precisamente contra las personas LGBTI se encuentra basada en prejuicios, ¿no? Prejuicios y que corresponden o responden a percepciones que generalmente son negativas hacia las personas otras las pueden considerar como ajenas o diferentes, ¿no? Y concretamente en el caso de las personas LGBTI se refieren pues a prejuicios basados concretamente por la orientación sexual, por la identidad o la expresión de género. Un tercer estándar que desarrolla la Corte en este punto tiene que ver con que la violencia, nuevamente, contra las personas LGBTI tiene un fin simbólico, ¿no? Tiene un fin simbólico en la medida que la víctima es elegida para comunicar a las demás o a otras potenciales víctimas un mensaje de exclusión o subordinación, ¿no? Esto es evidentemente reprochable, pero son cosas o puntos que ha identificado la Corte que pueden ayudar o coadyuvar a identificar casos que podrían darse en la posterioridad para ayudar a encontrar cuándo una persona o usualmente un agente estatal podría realizar actos de discriminación en relación o en atención a la orientación sexual, repito, identidad o expresión de género. Un cuarto estándar tiene que ver con que la Corte advierte que en ocasiones puede ser un tanto complicado distinguir la discriminación por orientación sexual y la discriminación por orientación de género. Y aquí señala que la discriminación por orientación sexual puede tener un fundamento en una orientación sexual real o percibida, ¿no? Por lo que incluye casos en los cuales pues una persona es discriminada con motivo de la percepción, ¿no? Y esto se une con el quinto estándar, ¿no? Tiene que ver con aquellos prejuicios y percepciones que pueden tener las personas respecto de la orientación sexual de otras, ¿no? Es decir, no necesariamente puede que una persona haya realizado alguna expresión de género determinada, pero puede que la otra considere que esa persona tiene cierta orientación sexual y en razón de ello pues pueda realizar actos de discriminación y que podrían ser también realizados a través de la violencia, ¿no? Lamentablemente estos temas de discriminación mucho tienen que ver con temas de prejuicios, mucho tiene que ver pues con temas de percepciones que lamentablemente son muy subjetivas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco con relación a las reparaciones. En concreto son cuatro reparaciones, pero la primera de ellas tiene que ver con reparación en relación al derecho al debido proceso y a las garantías judiciales. Esta reparación tiene que ver con que la Corte considera que el Estado tiene el deber de adoptar un protocolo de investigación y administración durante los procesos para casos de personas LGBTI que son víctimas de violencia. Y ese protocolo tiene que estar dirigido a todos y todas las funcionarias, funcionarios públicos que intervengan en la investigación y la tramitación de procesos penales en casos de personas LGBTI. Además, debe incluir la obligación de que los agentes estatales se abstengan de hacer uso de presunciones, estereotipos discriminatorios al momento de recibir, procesar o investigar denuncias. Nuevamente, ¿no? Hace un momento de lo que hablábamos, mucho tiene que ver esta clase de vulneraciones de derechos humanos con la percepción, con los prejuicios que pueden tener las personas y concretamente en relación hacia las personas LGBTI. Ahora, respecto a las reparaciones con relación al derecho a la igualdad y no discriminación, tenemos tres. La primera tiene que ver con crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización para agentes tanto de la Policía Nacional, del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Serenazgo respecto de los derechos de las personas LGBTI, ¿no? Y en el contenido indican que este plan tiene que tener por lo menos tres cosas
concretas, puntuales, ¿no? Primero es el respeto, hablar, o sea, mencionar, tocar el tema del respeto de la orientación sexual y expresión de género en sus intervenciones a civiles y especialmente a esas personas LGBTI, ¿no? El segundo tiene que ver con la debida diligencia en la conducción de investigaciones y procesos judiciales relacionados con la discriminación y concretamente con personas LGBTI. Y el tercero guarda relación con el carácter discriminatorio que tienen los estereotipos de orientación sexual, expresión de género y aquel impacto negativo que puede generarse, ¿no? En la utilización hacia las personas LGBTI. La segunda reparación con relación a este derecho tiene que ver con recolectar información integral, dice la Corte, sobre la violencia que sufren las personas LGBTI para dimensionar la magnitud real de este fenómeno y en virtud de ello diseñar las estrategias eh, para prevenir y erradicar nuevos actos de violencia y discriminación, ¿no? Concretamente, la finalidad de esto es pues, poder evaluar con precisión y de manera uniforme, digamos, el tipo, la prevalencia, las tendencias, las pautas de violencia, es decir, hacer todo un estudio general respecto de la violencia hacia las personas LGBTI, ¿no? Eso es en concreto lo que se espera de esta medida de reparación, ¿no? Por eso en su momento mencionaba y hablaba del tema de la violencia, claro. Ahora se entiende un poco mejor porque, porque precisamente la Corte identificó uno de los puntos álgidos de este caso, ¿no? La extrema violencia. Y por eso se solicita pues hacer un estudio, ¿no? Intentar entender qué motiva, qué sucede y cómo, evidentemente, cómo erradicar lo que es este tipo de vulneración de derechos humanos. El tercer punto, y cuarto en general, como medida de reparación, tiene que ver con eliminar de los planes de seguridad ciudadana de las regiones y distritos el indicador que dice erradicación de homosexuales y travestis, ¿no? Es algo que identifica la Corte que en algunos planes a nivel regional o local existían pues ciertos fraseos eh, relacionados con estos prejuicios y estos fraseos discriminatorios hacia las personas LGBT, ¿no? Ahora, concretamente con relación al fallo, respecto al derecho al debido proceso y el derecho a las garantías judiciales, pues la Corte señala que el Estado es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relacionadas con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos sin discriminación y de adoptar disposiciones de derecho interno. Además, esta las relaciona con los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Respecto a los derechos a la igualdad y no discriminación, también la Corte considera que el Estado es responsable internacionalmente por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 5.1, 5.2 y 11 de la citada Convención Americana, ¿no? Las cuales están relacionadas a las obligaciones de respetar y garantizar estos derechos a la igualdad y a la no discriminación, ¿no? Y nuevamente los relaciona con los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana sobre la tortura. Por último, tenemos respecto a la supervisión de la sentencia, ¿no? Y aquí es un tema bastante interesante. Mediante la resolución de fecha 5 de abril del año 2022, del presente año, una resolución de supervisión, la Corte advierte, manifiesta que el Estado pues no habría cumplido con ninguna de las medidas de reparación que había indicado, ¿no? Hay más, evidentemente, medidas de reparación, sin embargo, las que considero más relevantes y que tienen que ver concretamente con los derechos que se han destacado en esta exposición son los cuatro que se pueden apreciar, ¿no? Entonces, el Estado, por lo menos a la fecha del 5 de abril de 2022, en que se emite la resolución de supervisión, no había cumplido con adoptar un protocolo de investigación para personas LGBTI, no había cumplido con crear e implementar un plan de capacitación para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
Policía Nacional, dentro de lo que se encuentra, el Ministerio Público, Poder Judicial, el Serenazgo, no había cumplido con recolectar información integral sobre la violencia que sufren las personas LGBTI, ¿no? Y tampoco había cumplido con eliminar de los planes de seguridad ciudadana esos fraseos discriminatorios de erradicación, como lo señala allí la Corte y como se puede apreciar en pantalla, ¿no? Entonces, esta es pues completamente la exposición. Considero que este es un caso bastante importante, bastante interesante, que marca un hito, va a marcar un antes y un después respecto al tratamiento, al respeto, a la garantía del Estado peruano hacia los derechos de las personas LGBTI, ¿no? Recordemos que este grupo de personas incluso ha sido incluida en el Plan Nacional de Derechos Humanos, ¿no? 2018-2021, emitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, es considerada como un grupo de especial protección, también está reconocida dentro de los grupos de las personas con especial vulnerabilidad. Por lo tanto, es obligación del Estado peruano expedir todas las medidas posibles a fin de garantizar y salvaguardar los derechos de estas personas, ¿no? Y precisamente este caso es uno de aquellos que va a marcar una diferencia, y reitero, un antes y un después en los derechos de estas personas, ¿no? Sin más que decir, me despido y bueno, muy buenas noches con todas y con todos.